Bendiciones en esta hermosa tarde de domingo. Estamos nuevamente aquí para llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje de edificación. Y en esta hermosa tarde yo les saludo a cada uno de los que nos ven a través de estos medios, esperando y con mi corazón deseando que pueda llegar a muchos corazones y pueda ministrar muchos corazones, que se pueda llevar a cabo la labor que Dios nos mandó de predicar el evangelio a toda criatura. Y como dice la palabra de Dios, aquel que creyere será salvo. Y eso es lo que nosotros pretendemos, hacer la voluntad de Dios y que las almas puedan salvarse. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para poder llevar a cabo lo que Dios tiene en esta tarde para con cada uno de nosotros, y que sea Dios ministrándonos en todo. Querido Padre Dios, te doy gracias. Hemos levantado altar a ti, mi Dios, en este lugar, en esta casa, porque eso fue lo que estuvo en tu corazón en este tiempo, Señor. Erigir un templo, Señor, en nuestros hogares, en nuestros corazones, ministrando a nuestra familia, Señor, a través del fluir de tu Espíritu, en cada casa, en cada hogar, Señor, este tiempo que nos apartamos, Señor, a tener intimidad contigo en nuestros hogares, y aún tú sigues, Señor, sosteniendo eso. Gracias, Padre eterno, porque tú conoces, Señor, la labor que estás llevando a cabo en cada corazón y en cada familia. Ministranos en esta hermosa tarde. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, te doy adoración. Y te pido, mi Dios, que mis labios sean lavados y limpiados, Señor, con tu sangre preciosa, y pongas ese carbón encendido para que nada que no sea de ti salga de mi boca, sino todo aquello, Señor, que pueda edificar al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a darle gracias al Señor en esta tarde y a pedirle que Él ministre en nuestros corazones. Estamos en tiempos elegidos por Él, tiempos en los cuales Él quiere ministrar nuestra vida, ministrar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y nos ha metido en nuestro hogar y ahí poder erigir o levantar un altar para Él. Y es lo que hoy voy a hablar, erigiendo el templo de Jehová en nuestros corazones y en nuestra casa, en nuestra comunidad. Y vamos a abrir ahí en Hebreos capítulo 10 y su versículo 22. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir eso al acercarnos con corazones sinceros? Vamos a ir allí a 2 de Corintios capítulo 5 y su versículo 1. Y dice la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella morada, de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Y dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también
o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Erigiendo un templo, erigir es levantar un monumento, un edificio, y consagrarlo a alguien más importante. Yo he hablado mucho de lo que es el tabernáculo de Moisés. Y ahí en Génesis, en Éxodo capítulo 40, nos vamos a ir a Éxodo 40, hoy vamos a tomar varias citas. Y dice en su título, Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. El Señor le dice a Moisés que prepare un tabernáculo. El tabernáculo de Moisés consistía en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Un tabernáculo, les he dicho otras veces, es algo móvil. Es algo que se movilizaba en el tiempo del pueblo de Israel que permaneció en el desierto. Ellos se movían conforme la nube les indicaba. Y Dios le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo. Cuando Dios les decía, hoy se quedarán aquí, tenían que armar el tabernáculo, colocar los atrios, el altar de sacrificio, el lavacro. Luego había otro apartamento o compartimiento que se llamaba el lugar santo, que tenía una puerta menos ancha que la entrada de los atrios, y ahí se encontraba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y se encontraba el altar del incienso. Pero en eso había una cortina, un velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, donde estaba el maná, donde estaban las leyes de Dios, y también se encontraba la vara de Aarón, y había un propiciatorio donde se colocaba la sangre de las ofrendas que se hacían en los atrios. Esto semeja, nosotros como seres tripartitos, espíritu, el espíritu es el lugar santísimo donde puede estar nuestro espíritu. El lugar santo en nuestra alma, y los atrios es nuestro cuerpo físico. Y por eso empecé hablándoles en Hebreos capítulo 10, pero me fui a 2 de Corintios capítulo 5, donde dice, habla de este tabernáculo. Y ese tabernáculo que habla allí en 2 de Corintios capítulo 5 está hablando en sí de nuestro cuerpo. Y ese cuerpo dice que porque sabemos que si nuestra morada terrestre, terrenal, hay una morada terrenal que dice aquí, 2 de Corintios, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. O sea que este cuerpo exterior es el tabernáculo terrestre que se va debilitando conforme los años. Y yo el día viernes compartía allí en Salmos capítulo 39 la transitoriedad, y ocupé el Salmo 51, la transitoriedad de ¿qué?
del hombre, que el hombre está de paso en esta tierra. Pero para estar de paso en esta tierra necesita de este tabernáculo. ¿Por qué Dios no dejó que David, el rey David, edificase templo a Jehová? Porque David también levantó un tabernáculo diferente al de Moisés. El de Moisés tenía 3 compartimientos, mas el de David tenía un compartimiento en sí, donde habían adoradores 24 horas. O sea que él levantó la adoración en ese tabernáculo. Un tabernáculo, les dije, que es endeble, débil, frágil. Se puede quitar, se puede poner. Un templo no. Un templo está asentado, tiene cimientos. Un templo tiene cimientos. Y ese templo lo hizo el rey Salomón. Pero no lo pudo hacer David, porque Dios dice allí en Hechos, capítulo 2, habla, y es muy bonito porque usted es el tabernáculo, su alma es en sí el lugar santo, el que tiene que ser alumbrado. ¿Por quién? Por la lámpara del Espíritu. Y ahí, en su alma, usted tiene que comer los panes de la proposición, los panes de rostro, los que lo hacen ver, los que le hacen ver el rostro de Dios a través de su palabra. Y ahí estaba el altar del incienso, la adoración. Pero ese velo que cubría del lugar santísimo al lugar santo, que es nuestro espíritu, porque usted al lugar santísimo solo puede entrar en el espíritu. Y algo que el Señor me decía en estos días es, habla de el altar, habla del cofrecito, habla del arca del pacto, que es mi presencia, que es tu espíritu con mi espíritu. Y le decía ahí en Hechos capítulo 2 y su versículo 25 dice, porque David dice, él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, decía aquí Pedro, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, habla de Cristo, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios nos habla de que Dios iba a levantar el tabernáculo de David. En los postreros días el Señor dijo que iba a levantar ese tabernáculo, y ahí el Señor estaba hablando verdaderamente de cada uno de nosotros. Y Él habla de que nosotros los gentiles tuvimos el privilegio
de gozar del tabernáculo de David, donde hay adoración. Erigir el templo de Dios es quitar el velo donde está el arca del pacto. Dios está en este momento quitando el velo de nuestro corazón, arrancando. Ya Cristo pagó el precio, y Jesucristo cuando murió dice que se rasgó el velo, y que ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Usted y yo ahora podemos entrar ante su misma presencia, pero ¿cómo? Cuando quitamos ese velo, que es el velo de la incredulidad. Dice que hasta hoy los judíos siguen viendo ese velo porque todavía viven bajo la ley, mas aquel que ha recibido a Cristo, ese velo ya fue quitado. Cuando habla el apóstol Pablo ahí en Corintios de que ese velo fue quitado, es que el velo de la fe. O sea que aquel que tiene fe, que se acerca a Dios, tiene que acercarse, como les dije allí en Hebreos 10, que dice: acerquémonos confiadamente. Acerquémonos sin temor alguno, con seguridad. Y les dije que ahí en el 40, que es donde habla de erigir el templo, a Jehová que le dijo a Moisés, dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca de testimonio y la cubrirás con el velo. El pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días en el monte, el pueblo de Israel se impacientó, porque en sí el hombre está acostumbrado a ver y a tocar, a caminar por vista. Pero el hombre espiritual ya no camina con la vista natural ni con el sentido humano, sino que empieza a percibir en lo espiritual. Los ojos espirituales se abren, los oídos espirituales se despejan, el olfato se despeja, el sentido del gusto se despeja, y dice, nuestro tacto también se despeja. El pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino que aún nosotros, por eso dice que el Señor dejó para enseñanza lo que era el Antiguo Testamento, que es sombra de lo que había de venir. Entonces el pueblo de Israel, Dios lo había elegido y le había marcado leyes, y le había dicho que no tenía que, o aún no le había dado las tablas de la ley, porque era cuando Moisés se había retirado, porque Dios estaba escribiendo en esas tablas lo que él requería de cada ser humano, especialmente era para su pueblo, pero para nosotros el Señor Jesucristo ha escrito en nuestro corazón un nuevo pacto. Pero allí decía que no cometerían adulterio, que amarían a Dios con todo su corazón, que Dios no perdonaba la idolatría. Y cuando viene Moisés bajando después de 40 días, ya todo el pueblo de Israel se había hecho una imagen, porque el humano quiere ver y quiere tocar. Y ellos dijeron: se tarda Moisés, y decidieron hacer este monumento, un becerro de oro, y estaban haciendo fiesta e idolatrando a este becerro de oro. Cuando desciende Moisés y cuando ve semejante cosa, él quiebra las tablas, si usted lo sabe. Y ahí mismo deshace ese becerro, lo muele y se los da a tomar. En el capítulo 33 de Éxodo usted puede encontrar todo eso. El Señor le había dicho a Moisés que hiciera este tabernáculo
Pero el pueblo de Dios había desobedecido y el Señor le da indicaciones a Moisés y le dice: no pueden acercarse a mí, porque en sí el hombre es pecador y yo soy santo. Sacan el tabernáculo de reunión fuera del campamento y ahí tendrán que salir, mi pueblo tendrá que salir a buscar, pero ellos no se podrán acercar a ese tabernáculo de reunión más que solo Moisés se podía acercar, y Aarón y sus hijos que habían sido consagrados a ese tabernáculo de reunión. Es lo que aquí en Éxodo 40 le dice el Señor: ahora que lo vas a sacar de ahí de en medio del campamento. El Señor ahora lo hizo de manera diferente, porque le dijo: y pondrás en el arca de testimonio y la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. O sea que el Señor aquí estaba diciendo de que ahora el altar se introducía al lugar santísimo. El candelabro entró al lugar santísimo, pero en ese entonces todavía era cubierto por ese velo. El Señor hablaba a mi corazón y el Señor ha estado diciendo de que Él está limpiando el lugar santo que es nuestra alma, porque ahí Él quiere que nosotros empecemos a aportar y que sea un lugar especial para Él, nuestra alma, nuestro corazón, y que allí esté su presencia. Yo comentaba y yo decía, muchas veces decimos: el Señor no me habla. Mucha gente dice: el Señor me habló, pero a mí nunca me habla. ¿Cómo será que le habla a ellos? Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Y ahora que nosotros sabemos que tenemos un tabernáculo que un día se va a quebrar, pero lo que está dentro de ese tabernáculo, que es lo que Dios ahorita está libertando y haciendo que nuestro corazón se ha quitado el corazón de carne y se ha implantado el nuevo corazón, o sea, la misma presencia de Cristo en nosotros, porque a través de la presencia de Cristo nosotros vamos a poder comunicarnos con el Padre. Entonces yo decía: Señor, verdaderamente, cuando tú me hablaste que hablara del arca del pacto, que es donde está el maná, donde están las leyes y donde está la vara que reverdeció de Aarón, ahí es donde se mueve Dios Padre, y ahí es donde Él nos habla, en esa intimidad donde usted y yo nos tenemos. Ese es el templo donde el Señor quiere colocarse Él mismo, quitar el corazón de Vilma. Y por eso yo les decía el viernes que el Señor en Santiago me hablaba y hablaba de que nosotros tenemos que quitar toda inmundicia de nuestro corazón. El Señor está tratando en este tiempo, desde el 2020 y ahora que empezamos el 2021, el Señor nos iba a dar revelación de lo que Él está haciendo en nosotros, porque Dios quiere hablar a su vida personalmente. Dice que la palabra es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. O sea que esta palabra es la que nos va a marcar y nos va a hablar y nos va a decir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero esa palabra, que es Cristo mismo, porque el Verbo se hizo carne, es el Verbo mismo que está aquí implantada en esta letra, porque esta letra tiene vida y la vida se la da el Espíritu Santo, que se mueve dándonos revelación.
Entonces el Señor dice en Santiago capítulo 1 y su versículo 21 que estuve hablando el viernes, y dice: por lo cual desechando toda inmundicia. O sea que el Señor está limpiando nuestro interior a través de su palabra. Al hablar, el Señor le está hablando en este momento a su corazón. El Señor dice que nosotros tenemos que quitar la inmundicia, tenemos que desechar toda la inmundicia y la abundancia de malicia que existe en el corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que su boca está hablando en este tiempo? ¿Qué está hablando usted en este tiempo? ¿Está hablando lo que el Señor le está dando? ¿Qué es lo que platica usted con su prójimo, con su familiar, con su prójimo por teléfono, porque ahora no nos podemos juntar? Y saben, yo sigo contemplando que el Señor está trabajando en nuestros corazones íntimamente y personalmente, porque hoy precisamente aquí en el estado de California, donde se ha propagado el virus y donde han habido tantos muertos, que me ha consternado en mi corazón de ver todos los muertos, y verdaderamente se ha entristecido mi corazón, porque sé que hay personas que han pasado a la presencia de Dios que uno no quisiera, pero el Señor dice que Él determinó nuestros días. Pero hay personas que les ha dado el COVID y han concientizado su conciencia, su corazón. Y verdaderamente esta gente que ha pasado ese curso, no todos, porque no todos han concientizado este tiempo. Decía un siervo que ahora él anhelaba en su corazón, después de este tiempo que él pasó en ese periodo, tener una relación más profunda con Dios. Fuera que viviera o muriera, él quería acercarse más a Dios. Pero muchas personas no han concientizado este tiempo, y como le dije el día de hoy, volvieron a marcar de que las iglesias se cerraron, porque se ha extendido tanto aquí en California este virus, pero como que aún nosotros no hemos logrado escuchar la voz de Dios, esa voz que nos está hablando, pero estamos sordos y no queremos escuchar. Que el Señor en este tiempo nos quiere apartar, porque Él quiere tener una relación íntima con usted y conmigo. El Señor nos tiene en casa, y ahí en casa usted y yo tenemos que erigir un templo a Jehová, a Dios. O sea que este es un tiempo en el cual usted en su casa puede buscar la presencia de ese Dios Altísimo y convocar a su familia a que participen del Cordero de Dios, de ese Cordero que hizo el mejor pacto y el nuevo pacto, y que nos ha traído salvación mediante la fe en Él. Entonces el Señor está trabajando con cada uno íntimamente. O sea que ahora Él es el pastor de pastores para usted y para mí. Pero el Señor ha dejado estos medios, o sea que no estamos en completa soledad, y aún estuviéramos en completa soledad, pero el Señor quiere llegar a otros corazones que aún no han conocido del amor de Cristo, cosa que no lo hacemos dentro del templo, porque para el tiempo que tenemos de ser cristianos, ya deberíamos de aprender a tener una relación de comunión y de exaltación y de glorificación a Dios. Y más sin embargo todavía no hemos madurado, y el libro de Hebreos nos habla tanto de esto, que aún queremos la lechita, aún somos ¿qué? Niños que queremos el biberón, cuando ya debiéramos de ¿qué? De comer comida sólida. O sea,
este es el tiempo en el que el Señor nos aisló en nuestra casa, porque Él nos está enseñando y nos está mostrando verdaderamente qué es lo que quiere de nosotros. Y Él aquí, cuando me dice erigir un templo, el Señor me dijo, yo quiero que erijan un templo en casa. Un templo tiene cimiento, le dije. El tabernáculo es endeble, es frágil y movible, se puede mover. El templo no. Y yo quiero que establezcan mi templo en sus corazones, pero que inviten a su familia a comer de mi mesa. Y es lo que yo me estaba ahorita percibiendo, que nosotros aún no nos hemos acoplado o no escuchamos la voz de Dios. Entonces aquí en Santiago capítulo 1 y su versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Pero si nos vamos más atrásito, ahorita el Señor todo lo está cambiando, el tema y todo. Y dice en el 19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso es lo hermoso de Dios, que Él nos quiere hablar. Y tenemos que escuchar su voz, porque no era esto lo que yo traía. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, que sea tardo para hablar y tardo para enojarse. O sea, que el hombre, como no escucha, habla mucho y se enoja. Y en su enojo dice muchas cosas. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y este texto me lo había dado el Señor, pero no sabía en qué momento Dios lo iba a aplicar. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre. Y contra tales cosas, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nosotros nos airamos, cuando nosotros nos enojamos, entonces la justicia de Cristo en la cruz no obra en nuestras vidas, no obra en nuestros corazones. Entonces, por eso dice el 21, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, que es el fruto parte del fruto del Espíritu, no el fruto, parte del fruto, recibir con mansedumbre que es parte del carácter. O sea que el Señor está trabajando en el carácter nuestro. Mansedumbre, carácter. Templanza, carácter. Dice, ¿reciba qué? Con el carácter correcto, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual, ¿qué dice? Puede salvar vuestras almas. O sea que la palabra implantada en mí puede salvar mi alma. Y esa implantación significa quitar el corazón de Vilma y colocar el corazón de Dios. Colocar su palabra. O sea que mi corazón ya no tiene que ser las palabras sucias. Ya no tienen que ser los pensamientos pecaminosos, los malos pensamientos, sino que en mi corazón, que es el templo que Dios está hablando, erigir el templo, está hablando de que entonces mi corazón tiene que estar lleno del maná que está en el lugar santísimo, de las tablas de la ley. ¿Y de qué? De la vara que reverdece. O sea que usted, ¿dónde va a reverdecer? ¿En dónde reverdece el cristiano? En la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar ahora nuestra actitud. La actitud vieja
del viejo hombre para que sea el nuevo hombre en nosotros, y ese nuevo hombre es el revestimiento de Cristo, que fue lo que el Señor me dio allí en 2 de Corintios 5, que dice, y por esto, 5:2, y por esto también gemimos, o sea que hay un gemir en nosotros, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea que nosotros gemimos de ser revestidos ¿de qué? De nuestra habitación celestial, que es Cristo en mi corazón. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea que si Cristo, su palabra, no es implantada en mi corazón, yo voy a estar ¿qué? Cuando me presente ante Dios, yo voy a estar desnuda, o aún ante esta tierra, yo voy a estar desnuda, puedo sufrir vergüenza. Entonces, nuestro ser interior necesita revestirse de Cristo, volverse a la naturaleza de Cristo, al carácter de Cristo, porque mansedumbre dijimos que es el carácter de Cristo. Y cuando nosotros nos revestimos, como dice ahí en el 5:3, pues así seremos hallados revestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Nosotros que estamos en este cuerpo, nuestra alma gime con angustia, porque es nuestra alma la que gime. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea que lo mortal es lo humano, y cuando nos revestimos de Cristo, lo mortal se absorbe y la vida se introduce en nosotros, pero es la vida de Cristo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, dice, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea que es el anticipo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea que cuando estamos en el cuerpo humano, en este cuerpo físico, estamos ausentes ¿qué? Del Señor. Pero dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea que si nosotros caminamos en este cuerpo físico, vamos a andar como anduvo el pueblo de Israel, por vista, que necesitaba ver para creer. Mas nosotros no andamos por vista, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. O sea, tener fe es confiar. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en él. Este tabernáculo quisiera estar ausente ya y estar presente en Cristo. Entonces yo les decía que en Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Necesitamos un nuevo corazón, pero tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar. Entonces yo decía, muchos decimos, no escucho la voz de Dios. Muchos la escuchan, pero yo no la puedo escuchar. ¿Y sabes por qué no la puedes escuchar? Porque aún esta palabra, Cristo mismo no está implantado en tu corazón. Aún tu corazón humano es el que gobierna todo tu ser. Pero cuando el corazón de Dios, cuando la palabra de Dios se implante en ti, escucharás la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros en nuestras casas. A través de su palabra, Él nos está hablando y se está revelando a nosotros. Y esa palabra se está formando en mi corazón, que en el momento que tú y yo vamos a la presencia de Dios, cuando doblamos nuestras rodillas y empezamos a darle gracias a Dios, cuando nos despertamos y le decimos gracias Señor por este nuevo día, entramos en una relación de intimidad con Él mismo, porque ya nuestro corazón está embargado por Él, y entonces tú empiezas a hablar
a través de Cristo. ¿Con quién? Con Dios Padre. O sea que tú has quitado el velo de la incredulidad, el velo que te hacía que no tuvieras fe porque tú querías ver, mas ahora tú no viendo, tú percibes. Ahora tú, no tocando, tú sientes. Porque tú sientes la presencia de Dios y estás orando. Y cuando estás orando, como dice el salmista David, que el Señor en lo íntimo nos hace conocer sabiduría. O sea, cuando tú te presentas a Dios con un corazón abierto y desnudo, a Dios Padre por medio de Jesucristo que está en ti, entonces el Padre te hace saber sabiduría. Y empiezas tú a orar, porque la palabra, el verbo hecho carne, ahora se ha implantado en ti. Y ahora ese verbo te está hablando, porque tú estás orando y orando. Él está trayendo la palabra de Él a tu corazón. Él te puede hablar audiblemente, físicamente, porque lo puede hacer. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero Él quiere que tu corazón sea transformado en el corazón de Cristo. Porque el Padre solo puede tener comunicación con su Hijo. Y su Hijo formado en mi corazón, va a haber una interrelación. Una interactuación. O sea que vamos a interactuar con Dios Padre a través de Cristo, que ahora mora en mí. El Padre me va a hacer conocer sabiduría. Y cuando yo estoy orando, el Señor me dice, me trae la palabra. Yo digo, oh sí, Señor, como me dijo ese día, quiero que hables del altar. En una noche el Señor me desperté y estaba el Salmo 51 fluyendo en mi corazón, donde yo decía, no quites tu espíritu de mí, sino que espíritu noble me sustente, y así hablaré a los transgresores y ellos escucharán. Y fluía esa palabra, porque tú tienes que meditar. Cuando Cristo está en ti, tu caminar es 24 horas en esa palabra implantada en Cristo, implantado en ti. Y fluía esa palabra preciosa en mi corazón, donde dice, no me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces, cuando ese espíritu noble me sustente, gemía mi interior en el sueño, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y haz que ese espíritu noble de mansedumbre, de carácter que dice Hebreos, que dice Santiago, ese espíritu noble, ese espíritu de mansedumbre me va a sustentar. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En mi sueño me desperté con esa palabra, porque Dios quiere que empecemos a vivir en Él 24 horas al día. Erige tu templo en tu corazón para poder transmitirle a tus hijos, a tu simiente. Y cuando ese espíritu noble de misericordia te sustente, tú les vas a hablar a ellos y ellos se convertirán. Tú les vas a hablar acerca del camino de Dios y ellos se convertirán. Iglesia,
Escucha la voz del Señor. Escucha esa voz que clama, que gime, que quiere implantarse en ti, porque solo de esa manera vamos a ser ¿qué? Salvos. Cierra tus ojos y espero que la sabiduría, la comprensión de esta palabra pueda arraigarse a nosotros y mantengamos en este tiempo una comunión, una relación, un cambio, un trasplante de corazón. Que nos trasplanten el corazón de Cristo y quiten el corazón de malicia. Para que sea mi Señor alabado. Y que a través de estos medios los transgresores y los pecadores conozcan el camino. Porque entonces te va a sustentar un espíritu de mansedumbre, de misericordia. Cierra tus ojos allí y que sea el Espíritu Santo que toque tu corazón en esta tarde y que en esta tarde tu ser completo pueda ser transformado en un templo de adoración a Él, donde habite su maná, donde habite esa vara de Aarón que reverdece, donde vas a reverdecer, donde ya no vas a estar opacado, sino que va a haber verdor en ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ante Él y abre tus oídos, porque el Señor quiere hacer cosa grande en ti y en mí. Querido Padre Dios, te damos gracias en esta tarde y haznos comprender, Señor, la palabra que tú cambiaste de un momento a otro, Señor, porque pude sentir ese cambio en mi vida, Padre, que no era lo que yo quería transmitir, sino que era lo que tú querías dar. Pude ver ese cambio, Padre, de lo cual tú quieres hablar a tu iglesia. Que abran sus oídos, Señor, a los tiempos que estamos viviendo y que pueden erigir su templo en casa. Que podamos respetar, Señor, aquello que están hablando, Señor, de los cielos. Que seamos el ejemplo para el impío, precioso Dios. Que obedecemos las leyes, Padre, conforme a tu palabra. No a cualquiera, Padre, pero a lo que tú nos mandas, porque tú lo que quieres es tener relación e intimidad con tus hijos personalmente, Señor. Que podamos comprender que al elegir ese templo, Señor, podemos estar en cualquier lugar, que ahí moras tú, que ahí estás tú, porque somos portadores del arca del pacto, porque te portamos a ti, Señor. Oh, maravilloso Dios, que entendamos todo eso. Que ahora, Señor, a donde quiera que vamos, tú vas con nosotros, Señor. Tú caminas con nosotros, mi Rey. Tú estás con nosotros cuando dormimos, cuando nos levantamos. Abre nuestro entendimiento, Señor, en esta hora. Abre nuestro entendimiento, mi Cristo de la gloria. Tú eres santo, Señor. Divino Dios, tú eres santo. Te alabamos, Señor, te alabamos. Rey de reyes, Señor de señores. Padre, yo he declarado mi corazón para ti. Que tu templo, Padre, que tu presencia more en mi corazón. Para que donde quiera que esté, ahí estés tú, Señor, y pueda hablar de ti, pueda mostrar ese rostro, Señor, tuyo. Gracias, mi Dios, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Reciba esta tarde, reciba. Que Dios Padre quiere darnos su bendición. Alábele, glorifíquele y establezca su reino, porque Él quiere hablar con usted y quiere hablar conmigo.
pero necesitamos romper todo lo religioso para que lo espiritual nos haga entrar al lugar santísimo. Que mi Dios me los bendiga, y si Él nos lo permite, el día viernes estaremos nuevamente a través de estos medios. Así que hasta una próxima. Aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Aleluya.